el que no se puede retroceder, porque eso es imposible. Imaginemos que estamos de funámbulo en la cuerda, ¿no? Con la vara allí sosteniéndonos en la mitad. Para atrás no podemos ir, hay que ir para adelante. El problema es que el funámbulo tiene un poco los ojos cerrados y no sabe dónde va a llegar o qué se va a encontrar cuando llega. Pero esa es la época que nos ha tocado vivir, y como bien dice Pilar, no hay que ser tampoco tan pesimista cuando digo esto. Hay que enfocar como que estamos en una época de cambio y que el ser humano debiera ser consciente, cada uno a su medida, de dónde estamos y dónde la sociedad querría ir. Pero en este momento, fijaros, nos encontramos con que tú acabas de decir, Occidente está en tela de juicio, incluso se revisa a sí mismo. Sí. Sin embargo, otra característica fundamental nuestra, que es el multiculturalismo, tú lo acabas de decir, el multiculturalismo. Entonces, ¿será que la excesiva tolerancia, entenderme también el concepto excesiva tolerancia, o será mejor, casi mejor digo, pasotismo? Es decir, ¿será que Occidente estamos renunciando a nuestros valores fundamentales para seguir adelante por buen camino, y estamos dejándonos llevar por otros valores que no son tanto? Porque en este momento, por ejemplo, el multiculturalismo, tú tienes pues todo el Islam choca abiertamente con la concepción de que Occidente tiene, por ejemplo, de la mujer, del respeto, de la libertad, de Dios. Choca. O sea, del poder. O sea, en el Islam en este momento se están matando a los homosexuales, se les está justiciando y se les está colgando. La mujer, desgraciadamente, ocupa una posición terrible, y sin contar con las niñas, con las ablaciones de clítoris, todo el tinglao este. Entonces nos encontramos con que, perfecto, hay movimiento de personas y vienen a Europa, perfecto, pero Europa les ha dicho, señores nuestros, esta es nuestra civilización, y nosotros hemos conseguido, con sangre, sudor y lágrimas, unas cuotas de respeto hacia el ser humano que ustedes no tienen. ¿Sabes una cosa? ¿Ay, qué pasa? Porque fijaros hoy a la Falachi, a la pobre, como la pusieron. Yo ahí veo dos puntos de vista. Dos puntos de vista. Por un lado, ellos tienen unos valores, por ejemplo, de familia, se apoyan en lo que falla a veces en Occidente, unos valores de familia, de creencia, que no es lo que impera en Occidente, y eso lo rechazan, porque aunque cuando ellos vienen aquí al final acaban en guetos, y en muchos países, no en España tanto, porque en España somos más abiertos y somos más, pero en otros países los problemas de gueto, de droga, de marginación a nivel de inmigración son enormes. ¿Por qué? Porque además es una sociedad que no encaja con ninguno prácticamente de sus valores, son como dos choques de cultura. Entonces, hemos perdido nosotros algo que ellos valoran, que es eso, el respeto, la confianza, el respeto a los mayores, la familia, una libertad moderada a la hora de salir, la gente joven. Yo a mis alumnos les digo que si a mí me dejaran ponía toque de queda a las 11 de la noche, todos tenían, porque es que hasta las 6 de la mañana, ni es sano. No. Digo, luego defendéis a las ballenas y a los árboles. Digo, primero es la salud, y todos tenemos defectos en ese tema. Pero que todo esto es un poco como desordenado, como un poco caótico, y no se ve si está bien, si está mal. Y entonces nosotros teníamos valores europeos que yo voy a defender, que son el cristianismo bien entendido, no el de la Inquisición. Pero es que la esclavitud, por ejemplo, las leyes de Indias, por lo menos, que la gente luego las aplicara, pero no estaba permitido por la ley. Entonces había una defensa de los derechos humanos que es la escuela de Salamanca los que generan que luego todo el mundo, Francia, Inglaterra, se atribuyen ese mérito. Pues no, pues los derechos humanos empiezan con la escuela de Salamanca, igual que empieza la economía, que la tienen que recuperar los ingleses porque nosotros no valoramos nuestra propia historia, porque no la conocemos, para empezar. Entonces, ni aquí ni en ningún lado. Entonces, primero fue ignorancia de las cosas como son, y después el choque de culturas. Yo, por ejemplo, lo he visto, si tú a ellos les respetas, habrá ahora seguramente que hay muchísimo más integrismo, muchísimo más, porque rechazan la información de la televisión, que es, la mitad es telebasura, la otra mitad no. O sea, los instrumentos como la tele tiene cosas buenas y cosas malas, en mi opinión. Entonces, ellos ven las series y tal. No es lo que ellos quieren para su gente. Quieren una gente sana, educada, respetuosa y formada.
Que son mucho más religiosos, sí, algunas zonas están en la Edad Media, que han vivido mucha pobreza, el caldo de cultivo de todas las revoluciones, y que del miedo se aprovechan sus líderes para tenerlos sometidos, lo hemos visto en la historia miles de veces. Pero luego la idea de Dios es común, el respeto puede ser común. Lo que pasa que también hay muchos sectores, no entran todos en el mismo saco, y los tendremos que valorar y ver qué es lo que sí puedes hacer, lo que no. Y las mujeres yo creo que van a ser las grandes generadoras del cambio, pero también hay que darles tiempo. ¿La mujer en el Islam? La mujer en el Islam... ¿Tú crees que se está moviendo, está reivindicando su papel, en países determinados, su dignidad? Sí, su dignidad. Sí. En países determinados, como en Túnez, como en algunas zonas de Marruecos, que además tienen contacto con la civilización occidental, que vienen aquí a trabajar y luego vuelven, no es como a lo mejor la mentalidad nuestra, pero sí que es un poco más reivindicativa y un poco más estar en tu sitio. Entonces, hay mucha ignorancia, pero es que en todos los pueblos que hay ignorancia, lo que tienes es que convencerles, esto no es malo, y decirles por qué. Claro, vamos. Entonces, yo cuando... Las generalizaciones siempre tienen algo de bueno y algo de malo, evidentemente. Vamos a ver, en el Islam yo creo que hay que distinguir lo que es una base que está por la tolerancia, incluso, en fin, esto habría que matizarlo, pero hay un Islam con el que se puede convivir y con el que evidentemente vamos a convivir o estamos condenados a convivir, eso está ahí. Tenemos millones de musulmanes viviendo en Europa, en Estados Unidos, en fin, en cualquier parte. Pero por otra parte hay una desviación del Islam que eso es, vamos, va de retro, ¿no? Eso es el terrorismo puro y duro, y bueno, hay que estudiar las causas y tal, pero eso es absolutamente inaceptable. De modo que Occidente, hay un detalle muy significativo. El otro día el Papa, cuando acaba el Ramadán, saluda y le da pues poco la enhorabuena y los parabienes a todo el mundo islámico. Quiero decir que algo se está moviendo porque estamos condenados a entendernos. Eso es una parte. Por otra, lo que acaba de decir, que es muy interesante, las mujeres. Bueno, hace poco viene en la prensa que hay una especie de movimiento de protesta porque en Arabia Saudí las mujeres no pueden ni conducir. No pueden, y entonces algunas han cogido el coche y dicen, pues voy, ¿no? En Irán, cosa que no se dice cuando todo parece que tantos males vienen de Irán, en Irán hay una población femenina que va a la universidad y que exige sus derechos. En Marruecos, en Túnez hay, feministas, pero muchísimo. Y por experiencia personal, yo he estado alguna vez en Egipto y he estado en Estambul, y no he ido, digamos, de turista, no tiene malo ir de turista. Yo fui invitado a dar unas conferencias en una universidad de las muchísimas que tiene bastante Estambul, y te llama la atención porque te encuentras con una señora con minifalda y al otro lado de la calle, ahí al lado, otra con el burka. ¿Esto qué quiere decir? Que mucho está cambiando en la cuestión, en el sector femenino. Probablemente sea cierto. Ahora, eso es una de tantas cosas en las que ellos mismos están también. Cuando decimos de crisis de Occidente, también hay crisis probablemente en el mundo islámico. Entonces, y sabes, yo creo que el problema, que por lo menos a mí me parece, no sé si estáis de acuerdo, es que hay un problema cuando ellos vienen aquí, vienen a un sistema educativo que a lo mejor no es el adecuado, porque no les está respetando a ellos ni a otra gente. Hay mucha ideología en el sector educativo que es relativista, que es contra gente que tenga creencias religiosas, que es sectaria ideológicamente, así de claro, lo siento, pero es así. Entonces, hay que evitar esa contaminación de una ideología determinada dentro del sistema educativo. Tú tienes que dar unos contenidos, dar una información lo más objetiva que se pueda, a nivel histórico, a nivel filosófico, a nivel de literatura, y después respetar y que la gente pueda aprender a pensar por sí misma. Tú le tienes que dar la información, no decirle, esta es la verdad, porque es tu verdad. Y eso, los niños musulmanes que entran en el sistema educativo español, si un profesor de literatura le da por fenomenal a toda la gente que es de una manera de pensar normalmente, y ya puestos, vamos a decir, como lo pienso, a lo mejor estoy equivocada y me pueden criticar. Pero yo lo veo así. Hay un alto porcentaje de personas que creen que su ideología, que por desgracia
o por suerte para algunos, hay gente muy íntegra también y buenos profesionales, pero coincide más con la idea de la LOCSE, ¿no?, de la igualdad de todos los alumnos, del pobrecito, ideas de izquierdas que provienen de la mentalidad de izquierdas, y entonces son protectores con los niños, no les exigen, esos niños no dan el máximo posible, luego hay que quitar todos los signos religiosos, no, hay que respetar, en mi opinión es el contrario, hay que respetar todos los signos religiosos, no quitarlos todos. Hay que darle a la gente una formación de libertad según la edad que tengan. Tú a un niño de 8 años no le puedes dejar que vaya por la calle solo, Madrid, porque se pierde, le tienes que ir dando poco a poco y luego él ya tendrá madurez y responsabilidad para hacerlo. Entonces, hay una serie de poses, de corporativismo, de ideas que provienen en general de la izquierda, porque que son los grandes ideólogos los en este grandes sentido. ideólogos. Las 3 reformas que ha tenido la enseñanza en España, exacto, han sido precisamente por todas, parte del Partido Socialista. Todas. Luego están hechas un poco a la carta, que es lo que estás diciendo tú. Sí. Y eso se nota, ¿no? Sí, yo lo noto, o sea, y intentamos corregirlo, que no sea tan evidente o tan dura esas reformas. Yo he padecido las 3 y a cada una de esas reformas he notado cada vez más problemas. Más problemas que tú tienes luego que solucionar. Por ejemplo, los libros de textos son una porquería, no tienen orden, no tienen conceptos. Entonces, ¿qué pasa? Tú le puedes enseñar a una persona que piense bien si no le enseñas con conceptos claros y con un orden, porque en la vida todo es así. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen gente de fuera y se meten en ese sistema donde un profesor le dice que vale todo, que tienen que tener relaciones con 13 años y se enfrentan a una cultura. Tienes que aunar y tienes que respetar, porque eso es tan importante como para intentar que esa gente sea partidaria ideológica tuya, o tienes que intentar que las personas lleguen a sus máximas posibilidades y sean lo más felices posibles. Claro, pero cuando tú tienes la corta de puesta en las luces del coche y lo que te está interesando es exclusivamente el voto, exacto, entonces lo que estás es comprando, seguramente, y comprando a un precio muy caro. Alto. Pasa que aquí, vamos a ver, aquí hay un tema también enormemente complicado y en absoluto fácil. Me voy a referir al tema del laicismo, sí, no en la escuela y en la sociedad. Vamos a ver, el país quizás laico por excelencia es Francia, ¿no? Entonces, desde la Revolución Francesa, Francia no va contra la religión, cuidado. Francia dice, y bueno, habrá quien esté en contra, pero también hay quien está a favor, como en todo. Francia dice, deje usted lo que son creencias religiosas para su ámbito particular y establezcamos un corpus de conocimientos, de actitudes y tal, general y asumible por cualquier ser humano. Un ejemplo. Usted se puede vestir como le dé la gana. Ahora bien, si en lo público usted lleva un vestido que tiene connotación religiosa, prohibido. Eso lo ha hecho Francia, sí, el burka. ¿Por qué? Pues porque así evitamos que haya una confrontación en la calle y que cada cual vaya en la calle como le dé la gana, porque eso no se discute. Pero lo que es ya religioso, ya sí, no se discute, pero no se ataca. Pero entonces, ¿qué ocurre con el valor religioso per se? Pues exactamente igual. No se prohíbe que haya iglesia católica en absoluto, si Francia es uno de los países más católicos. Sí. Lo que sí se dice es que, mire usted, en el ámbito de lo público, usted no predique catolicismo, al menos yo lo he entendido así de Francia, y permítanme que he hecho filología italiana y francesa, que he ido muchas veces a Francia, que en fin, que en francés y la cultura francesa, vamos a decir que me muevo bien, ¿no? Entonces, la cuestión no es que estoy de acuerdo con que venga un ciudadano de aquí y se le atienda y tal,